cosas muy buenas en el gobierno. ¿Quién niega, por ejemplo, el presupuesto educativo que pasó de 33 a 49 billones? O lo que se ha hecho en gratuidad universitaria, o un crecimiento económico del 10.2. De acuerdo con lo que se estaba viendo en el mundo, este crecimiento económico puede ser el segundo el año pasado después del de Arabia Saudita. Y cosas que faltan, que uno las tiene que reconocer y con todo respeto por el gobierno. Hay una gran queja de seguridad, una gran queja de narcotráfico, de microtráfico. No se ha avanzado en el tema de reducir el Congreso, de hacer una eliminación de entidades innecesarias del Estado, etc. Yo he pasado toda la vida en la calle. Los mayores de ustedes o sus padres recordarán, yo pasé los 13 años de la gobernación de Antioquia sábado y domingo en diálogos con las comunidades y me confrontaban muchos temas y me apoyaban otros. Las campañas a la presidencia las hice con los talleres democráticos en las calles. Los sábados de la presidencia era un diálogo muy sincero con los colombianos. O sea, ese tema de la reconciliación con los colombianos en la calle siempre ha sido nuestro. Una cosa, dividamos. Una cosa es el encuentro con los colombianos en la calle, otra cosa lo que ha sido nuestra posición frente a grupos violentos y frente a el proceso de La Habana, cuya permisividad con el narcotráfico ha mostrado que fue un proceso no de paz, sino de impunidad absoluta que le ha hecho mucho daño a Colombia. Entonces, la política nuestra siempre ha sido de encuentro constructivo con los colombianos en la calle. Cuando alguien me dice un improperio y me permite dialogar, dialogo con él. Cuando no me permite dialogar y me grita, pues no le contesto improperio, no le contestaré. Una agresión grande en Santa Marta, que no fue una diferencia, sino una agresión muy grande, les dije, hombre, yo voy a hacer todo el recorrido y no dejé, entré a todos los locales de comercio, a las personas que había en la acera, les dije, me permite saludarlo, me permite saludar la señora, le puedo entregar este papelito, el puñito de COVID, y algunos me hacían un reclamo por un tema u otro, pero muy amablemente, y a los que estaban, que inclusive exhibieron armas cortopunzantes, lo único que yo hice todo el recorrido y después otras 2 cuadras. Lo único que les dije fue, nosotros hemos trabajado por la libertad de todos los colombianos, no vamos a permitir que restrinjan la nuestra. Pero ese fue un episodio excepcional. Lo de la calle para mí es muy grato. Y cuando alguien excepcionalmente me grita un insulto y yo le contesto como le contesté a la señora de Florida Blanca, ahí te mando una rosa y espero que ese muchacho que llevas en tus brazos pueda vivir feliz en la patria. Yo quedo contento de haber tratado a mi compatriota, aún al que me lance el improperio, de haberlo tratado con respeto. La información que apareció en los computadores de Raúl Reyes era una información primero que no se manipuló. Esos computadores fueron llevados a la Policía Internacional en París y la Policía Internacional certificó que no habían sido manipulados. Eso fue transparente. Simplemente la Corte Suprema de Justicia desconoció esos computadores como prueba diciendo que habían sido recaudados sin los procedimientos legales. Yo entendí que entonces se habría necesitado que yo llamara a la Cancillería colombiana, el canciller colombiano al canciller ecuatoriano, el canciller ecuatoriano al presidente Correa, el presidente Correa hablara con un juzgado y que ese juez nos permitiera hacer un allanamiento a Angostura, a la selva ecuatoriana donde estaba Raúl Reyes. Imposible. Había un campamento terrorista que controlaba terrorismo en Colombia y controlaba el secuestro de la doctora Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos
y de muchos colombianos. Nunca entendí por qué nuestra Corte Suprema de Justicia desestimó esa prueba, pero estos hechos van saliendo más temprano que tarde. Yo voy a hablar sobre la protesta y la violencia y sobre las nuevas amenazas de violencia. Este partido respeta la protesta, pero no lo decimos ahora. En el gobierno que yo presidí nunca se reprimió una protesta. Lo que sí ocurrió es que no permitimos la violencia. Los indígenas protestaban de Popayán a Cali, pero no bloqueaban la carretera ni se les permitía violencia. Cuando nosotros, en este paro de abril y mayo, hablamos de militarizar y entonces decían, es que Uribe, paramilitar, tal y tal cosa, y la misma prensa internacional se refería muy mal, nosotros, ¿qué pensábamos? Una militarización oportuna habría sido disuasiva de la violencia. Y disuadirla de la violencia es útil para la protesta y para la democracia. Nos dicen extremistas, por eso, por favor, extremistas por defender al Valle del Cauca del narcovandalismo. Un Valle del Cauca que le afectaron, casi le destruyen el 36% de sus empresas, de sus empleos, etcétera. Extremistas por defender la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, de ninguna manera. Que hacia adelante haya protestas está muy bien, pero lo que no se debe permitir es violencia. Y lo repito hoy con todo respeto ante ustedes, así como es de respetable la protesta, es de necesaria la militarización disuasiva para evitar la violencia. Si hubiera habido militarización oportuna, disuasiva, el país habría evitado muertos, contusos, heridos, sangre, destrucción de empresas, muerte de animales, afectación de empleos. Por eso me da la oportunidad a usted de expresar este tema. Y he venido invitando en el país a los jóvenes del Centro Democrático a que se constituyan en primera línea. Les he dicho, muchachos del Centro Democrático, que ustedes sean la primera línea de la educación, la primera línea de la cultura, la primera línea del deporte, la primera línea de la discusión. Yo, por ejemplo, soy hijo de la universidad pública y celebro el aumento presupuestal para la universidad pública. Y siempre batallé en las minorías en esa época, porque las mayorías universitarias de mi época creían que el país tenía que ser socialista o comunista y la división era si se escogía el modelo cubano o el soviético o el chino. Y batallé limpiamente con los argumentos, con valentía, con todas las cartas sobre la mesa. Y esa violencia me parece muy dañina. Por eso he dicho, nosotros necesitamos una universidad abierta hacia cobertura universal, crítica, analítica, científica, pero no violenta. Y necesitamos a los jóvenes en la primera línea de la educación, reclamando por recursos de emprendimiento, a los jóvenes en la primera línea de la discusión, de la cultura del deporte, pero no en la violencia. Yo tengo una decisión, que es respetar las determinaciones democráticas de mi partido, que escogió un gran candidato, el doctor Oscar Iván Zuluaga, y apoyar a todos los candidatos de mi partido al Congreso, personas honorables que muestran también dentro de nuestro espectro programático diversidad. Hay la lista, por ejemplo, encabezada por Miguel Uribe, una gran renovación de la política, un gran criterio. Y en el número 100, esa personalidad tan importante para Colombia, que es María Fernanda Cabal. Esas son mis dos responsabilidades que te las repito con mucho gusto. No, lo que yo he dicho sobre esos temas es lo que he respondido sobre esto que dijo la señora Merlán. Sobre mi persona dijo algo parecido hace 2 años.
y después le dijo a la revista Semana que no tenía pruebas contra Álvaro Uribe, inclusive dijo que en alguna época me había admirado. Y ahora vuelve a aparecer esto desde Venezuela. Primero, quienes han manejado los dineros de mis campañas han sido personas honorables. Esas dos campañas a la presidencia las manejó Fabio Echeverry Correa, 2002 y 2006. Esas personas honorables han recibido los dineros, yo no, los han registrado. Todos declarados al Consejo Electoral. Les voy a contar algo, muchachos. Cuando yo era presidente, el doctor Petro hizo un escándalo porque en los libros de mi campaña registrados apareció que un aporte de una sociedad, y resulta que esa sociedad tenía varios socios, y uno de los socios era otra sociedad donde estaba la señora Enilce de Magangué, a quien se refieren a ella irrespetuosamente. Yo no voy a repetir cómo se refieren a ella. Tan honesta la campaña nuestra que eso estaba declarado. Eso es una prueba de cómo han sido las campañas nuestras, la honorabilidad que ha habido aquí. Pero vamos a otro punto. Es que yo tengo 69 años y vengo en política desde que tenía 10 años. No hay un colombiano que pueda decir que he comprado un voto. Yo lo que he hecho es trabajar en la calle con mis compatriotas. Todas mis campañas han sido con honorabilidad y como hemos trabajado tanto, no hemos necesitado mucha plata. Nunca hemos tenido angustia de plata. Nos ha llegado en sumas prudentes, de fuente honorable, y lo que más nos ha importado es el trabajo con las comunidades. ¿Sabe cuándo supe yo que existía la señora Merlano? En el Congreso 2014-2018, que ella llegó a la Cámara y tuve 1 o 2 cruces de saludo amistoso con él. Un día llegó a la plenaria del Senado y me dijo, ay, yo lo quería conocer, yo lo admiro mucho. Yo no he sido amigo con la señora Merlano, ni conocía a la señora Merlano. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿qué opina de lo de Alex Char? Yo tengo que responder es con lo mío.